Hoy quiero hablarles un poco sobre la importancia de nuestro esqueleto. Mucha gente pensará que el hueso es simplemente un tejido inerte, que simplemente es como un tuco de calcio que nos da estructura y realmente no es así. El hueso cumple varias funciones. Lógico, nos da la estructura, nos da el apoyo para que los músculos se peguen a través de los tendones y demás tejido conectivo para poder dar el movimiento del cuerpo. También provee de protección. El cráneo, por ejemplo, va a proteger el cerebro, las costillas, la parrilla costal, en general el corazón, los pulmones y demás. También el esqueleto sirve como un órgano donde se acumulan minerales, calcio, fósforo y demás que están en constante equilibrio con el cuerpo. Por ejemplo, cuando una mujer está en periodo de lactancia, el cuerpo de esa mujer no se puede atener, digámoslo de alguna manera, a la alimentación, porque podrá haber mujeres que tienen buena alimentación, hay otras que tal vez viven en condiciones un poco más difíciles, pero el esqueleto es una fuente de calcio que está segura ahí, entonces el hueso se convierte en un proveedor de calcio para la lactancia, para que ese bebé pues, pueda obtener su calcio para poder ir formando bien su esqueleto. También si en algún momento uno tiene una deficiencia de calcio en la alimentación por alguna otra razón, el hueso provee ese mineral. Entonces, hay distintas funciones que tiene el esqueleto y son muy importantes. Ahora bien, se dice que nosotros como seres humanos, cuando nacemos tenemos un hueso muy pobremente calcificado. Es decir, lo que tenemos es cartílago. De hecho, que ustedes ven que los recién nacidos son muy flojitos, no pueden caminar, los músculos todavía no están bien desarrollados, no pueden tampoco traccionar suficientemente el hueso. Entonces, con la lactancia y posteriormente con la alimentación, ese esqueleto va creciendo y se va mineralizando, se va calcificando. Y llegamos a tener nuestro mejor hueso alrededor de los veintitantos, 30 años de edad. Ese es el momento donde tenemos el pico de masa ósea. Si nosotros logramos tener un buen pico de masa ósea, vamos a tener un esqueleto que nos va a durar más. Si tenemos un pico de masa ósea malo, porque tal vez éramos muy enfermizos, pasábamos encamados por enfermedades, no hacíamos ejercicio, no nos alimentamos bien, pues desaprovechamos ese pico de masa ósea y a futuro vamos a ver las consecuencias. Ahora bien, el esqueleto es un órgano vivo que se va formando, se va modelando, pero luego también se va remodelando. Eso quiere decir que todos los días nosotros tenemos lesiones, tenemos microfracturas, que hay unas células vivas que viven dentro del esqueleto, que se encargan de ir reparando. Nosotros aquí atrás pues podemos ver cómo es el esqueleto, cómo podría ser el tejido óseo de nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí vemos lo que llamamos el hueso esponjoso. Vemos cómo tiene su arquitectura. No simplemente es un toco de calcio como un pedazo de tiza, no. Tiene su estructura donde tenemos estas trabéculas, como estas columnas, ¿verdad? Columnas de calcio y de otros minerales, ¿verdad? Entonces, ahí que se van uniendo entre sí, van formando como una maraña y eso es lo que le da al esqueleto su fortaleza y cierto grado también de elasticidad o de flexibilidad, porque tiene que absorber impactos, entonces no puede ser tampoco una estructura rígida totalmente, tiene cierto grado de posibilidad de absorber impactos. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener microfracturas. Si yo, por ejemplo, salgo a correr y a trotar, ese esqueleto va a ir vibrando y va a tener microfracturas. Entonces, las células que vienen dentro del hueso van a encargar de reparar. ¿Cómo lo hacen? Tenemos unas células grandes que se llaman los osteoclastos. Los osteoclastos son células grandes que lo que hacen es digerir. Empiezan a digerir las zonas de hueso lesionado. Es decir, dejan como un hueco. Dejan un hueco donde el hueso se dañó y posteriormente que dejan ese hueco limpio, vendrán otras células que se llaman los osteoblastos y van a ir rellenando ese espacio, es decir, van a formar hueso nuevo. Entonces es un equilibrio donde se quita y se pone.
Ese es el equilibrio y es lo que se llama el ciclo de remodelamiento óseo. Viéndolo así muy sencillamente. Ese ciclo de remodelamiento óseo está bajo la influencia de hormonas, de estímulos mecánicos, de alimentación, de una serie de factores. Y hace que el hueso se pueda mantener. Es como tener un edificio y yo darle mantenimiento, quitar esta canoa, poner otra nueva, quitar esta pared, poner una nueva, para mantener la integridad de la estructura a través de los años. El problema es que ese ciclo puede ir perdiéndose por muchas razones. Por ejemplo, cuando la mujer entra en menopausia, los estrógenos normalmente regulan ese ciclo. Al no haber estrógenos, estas células se desfasan y las células que destruyen hueso empiezan a multiplicarse y a comer más hueso de la cuenta. Es decir, en vez de tener yo, por ejemplo, una célula rompiendo y una célula formando, voy a tener 15 células rompiendo versus una o dos formando. No van a dar abasto. Entonces es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo no quiero tomar tratamiento para osteoporosis, no quiero tomar estrógenos, no quiero tomar X, Y, Z, lo que sea, y voy a tomar calcio. El calcio no hace nada, porque si yo tengo una cuadrilla de células rompiendo, si yo le doy a esta una o dos calcio, yo tengo 15 células rompiendo, es decir, lo que tengo que empezar por detener el proceso. Tengo que detener la destrucción de hueso. Entonces yo a los pacientes les digo que la osteoporosis realmente no es falta de calcio, la osteoporosis es destrucción de hueso, que se manifiesta por falta de calcio. Pero dar calcio, a final de cuentas, no me va a solucionar el problema. La osteoporosis va a seguir avanzando. Entonces es importante conocer estos principios. No todas las mujeres ni todos los hombres van a hacer osteoporosis, pero habrá gente que sí va a hacerlo. Entonces la idea es determinar cómo está el esqueleto y tomar medidas de qué medicamento, si se requiere, va a necesitar cada persona. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues ahí verán, por ejemplo, acá de este lado, donde el otro extremo, donde tenemos la densitometría aquí, de este lado. Bueno, aquí de este lado está la densitometría, la pueden ver acá. Ahí, esa es una densitometría de columna y cadera. Eso son básicamente estudios donde se puede medir la densidad del hueso. Se puede medir cómo está, determinar si está normal o si ya la persona está perdiendo hueso. Se da tratamiento, cual sea que se determine, si es necesario, y se puede dar una secuencia para ver si el hueso va mejorando. Recordemos que la osteoporosis afecta a más o menos al 30% de las mujeres mayores de 50 años. 1 de cada 5 hombres después de los 50 años. Produce fracturas, antebrazo, columna, cadera, las más importantes, pero también hombro, rodillas y otras. Y que las fracturas por osteoporosis pues pueden disminuir muchísimo la calidad de vida y también pueden algunas de ellas aumentar la mortalidad. Después de una fractura de cadera, por ejemplo, tenemos mortalidad elevada en la población que se fractura. Y eso es algo que se pudo haber prevenido, que se pudo haber tratado. Entonces, muy importante, recordemos hoy que el hueso es un tejido vivo. Es un tejido que como es vivo tenemos que mantenerlo con adecuada alimentación, con ejercicio, no tomando en exceso, no fumando, evitando medicamentos que puedan afectarlo a menos que no quede otra por la enfermedad que la persona pueda tener. Y si es del caso, pues entonces también hacer los exámenes para ir evaluando cómo va el hueso, cómo va mejorando o si se va deteriorando, tomar las medidas del caso. Y no esperar a pensar que la osteoporosis es un proceso nada más de gente muy mayor. Recordemos que todo empieza desde que nacemos. Si desde que nacemos ya traemos una carga genética, ya traemos una predisposición a ciertas enfermedades, pero si tenemos buena alimentación, buenos hábitos, ejercicio y demás, vamos a lograr el pico de masa ósea que traemos. Si una persona genéticamente tiene un pico de masa ósea establecido, pero era enfermizo, no hacía ejercicio, empezó a fumar muy joven y todo, se quedó corto, no llegó a formar su hueso, su pico de masa ósea, y es un hueso menos calcificado que se va a deteriorar más rápidamente y vamos a ver las secuelas. Entonces, es un proceso que tenemos que cuidar, así como cuidamos la piel, y nos preocupamos muchísimo por la piel, por ejemplo, que es importantísima, también deberíamos preocuparnos por todos los órganos y en este caso
pues que estamos hablando hoy del hueso. Recordar también que es un órgano vivo, entonces él responde bien a las cosas que hagamos bien, y si hacemos las cosas mal, pues él se va a ir deteriorando y es lo que no queremos. El esqueleto es nuestro edificio, es el que está dando soporte, el que está dándonos posibilidad de movernos, de que los músculos se apalanquen. Un esqueleto deteriorado significa disminución de la calidad de vida, de la movilidad, aumento de la dependencia de otras personas. Fracturas por osteoporosis también producen pérdida de estatura, pérdida del volumen torácico, los pulmones y otros órganos estrujados, entonces menor capacidad pulmonar, menor capacidad también a la hora de ingerir alimentos, o sea, va a haber más llenura, más rápido, dificultad en la vida diaria a la hora de estar acostados, sentados, incomodidad, dolor, etc. Entonces, recordemos, y para eso tenemos el examen de densitometría ósea, que nosotros lo realizamos en la clínica, que tenemos ya muchísimos años y estamos certificados, y que pues un examen de osteoporosis nos puede detectar a tiempo y nos puede poner en alerta para tomar las medidas del caso.